Hola Vivers, ¿qué tal? Soy Ana, soy profesora de lengua en el Centro de Estudios Luis Vives y en este vídeo voy a resolver el examen de la convocatoria extraordinaria de esta asignatura de lengua y comentario de texto en el año 2024 en la Comunidad de Madrid. Ese examen lo tenéis resuelto en nuestra web, en luis-vives.es. Vamos a pinchar en recursos y bajamos hasta exámenes resueltos. Ahí veréis que se os abren las distintas pruebas que preparamos en nuestro centro y las soluciones. Nosotros vamos a ir, como os digo, a la parte donde tenemos los exámenes de BAU, la convocatoria de julio de 2024 y vamos a pinchar en el examen de lengua el comentario de texto. Yo ya lo tenía descargado por agilizar un poquito más la resolución. Vale, este examen sigue el que hemos conocido como modelo COVID, es decir, un examen que nos plantea un texto A y un texto B y vamos a poder escoger entre las distintas preguntas que se nos plantean. Por ejemplo, comentario, resumen y texto argumentativo los vamos a elegir o bien de la opción A o bien de la opción B. Después tendremos que elegir, como veréis aquí en las instrucciones, dos preguntas de un punto a elegir indistintamente entre la 5A, la 5B, la 7A y la 7B. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tendremos que elegir entre las preguntas de análisis morfosintáctico o relaciones léxico-semánticas y las valoraciones críticas. La combinación que queramos con tal de que sumemos 2 puntos en total. Y luego después escogeremos entre la literatura una opción, la literatura de otra, la sintaxis de una opción o la sintaxis de otra. Bien, yo lo voy a escoger para que tengáis más opciones y veáis las soluciones de todas las pruebas. Voy a ir haciendo todos los ejercicios de esta prueba extraordinaria. Me voy a saltar los enunciados que os tenéis en la primera parte del documento y voy directamente a la parte de soluciones. El texto A, que no lo voy a leer por una cuestión de dinamizar un poquito la resolución del vídeo y que no se nos vaya a demasiados minutos, es un texto cuya autora es Victoria Camps y es un texto de índole humanístico, es un ensayo humanístico. ¿Qué tenemos que tener en cuenta de cara al ensayo humanístico? Pues que va a tender al rigor, a la abstracción, como estáis pudiendo ver en el comentario que ya tenéis analizado, ¿vale? Primero de todo, aclarar que el texto sigue los 3 principios que todo texto debe cumplir, que es la coherencia, la cohesión y la adecuación, y que se ordenan en torno al plano morfosintáctico, al léxico semántico y al plano pragmático o pragmático textual, que lo podéis estudiar con esos nombres. El tema, enunciado brevemente, sería la felicidad como un anhelo complejo y constante que requiere de un esfuerzo y una actitud hacia la vida, que es de lo que habla el texto de Victoria Camps. Y lo que os digo, comentad rasgos que vayáis observando. Pues por ejemplo, vamos a ver lo que os decía, una tendencia a la abstracción, una pretensión de rigor con una tercera persona que puede estar muy vinculada a una función referencial, pero también marcas deícticas de primera, como pueden ser algunos morfemas verbales, pronombres personales y demás. Un campo semántico en torno a la felicidad. Hay una función referencial, como os estaba diciendo, y citas a algunos filósofos que ya habían analizado o intentado reflexionar acerca del concepto de felicidad, etcétera, etcétera, etcétera. De cara al resumen, intentad siempre ponerlo con vuestras propias palabras, que ya sabéis que no está permitido copiar, y un resumen por definición tiene que ser algo breve, no os extendáis. Nosotros como idea hemos puesto aquí que, aunque se trata de una aspiración universal para la humanidad, nadie, ni siquiera los filósofos, ha logrado definir con exactitud qué entendemos por felicidad. Más que un estado fijo, puede ser concebida como una actitud vital. Alcanzarla se convierte en una tarea, pues requiere trabajo. Bien, si hemos escogido ese texto, estamos obligados, como hemos dicho, a hacer el comentario, el resumen y la argumentación de ese mismo texto. En este caso nos pedían que dijéramos si estábamos a favor o en contra de considerar que alcanzar la felicidad depende solo de uno mismo. Pues nosotras, las profes del Centro de Estudios Luis Vives, hemos determinado que estamos en contra de esta idea porque es una versión muy simplificada de lo que es la felicidad, ignora otros puntos esenciales para nuestro bienestar, como puede ser, por ejemplo, nuestra situación económica, nuestra salud, por ejemplo, las relaciones que tengamos con los demás y demás. Ya sabéis que los textos argumentativos son evidentemente una respuesta libre, no van a valorar vuestra opinión en sí, sino cómo está estructurada, planificada, defendida y demás. Y sobre todo, como recomendación,
planificad un poquito antes de lanzaros a escribir. Sabemos que vamos con el tiempo justo, pero necesitamos estructurar nuestra cabeza primero. Planteamiento, la tesis, la idea, argumentos que vamos a defender, conclusión. Acordaos de usar marcadores para que se vean las distintas partes del texto unidas entre ellas. Que esos mismos mecanismos que habéis sido capaces de observar en el comentario de texto, seáis vosotros capaces de aplicarlos en vuestros textos argumentativos. En caso de que hayamos escogido la sintaxis de la opción A, nos habremos encontrado con una perífrasis verbal iniciando la oración. La oración en cuestión es: debemos insistir en que la felicidad es una búsqueda. Bien, estamos, como os decía, una perífrasis verbal inicial, súper importante identificarla bien porque si no a partir de ahí estamos condenando todo el análisis sintáctico. El sujeto está omitido, seríamos nosotros o nosotras. Hay un complemento de régimen que sigue a ese verbo y ya sabéis, un complemento de régimen es enlace y término, un sintagma preposicional es enlace y término. La parte importante es que ese término está desempeñando esa función una oración subordinada sustantiva en función de término. Y ya dentro de esa subordinada sustantiva nos encontramos con el verbo copulativo ser. Al ser un verbo copulativo tenemos un predicado nominal, es una búsqueda sería el atributo y bueno, la felicidad sería el sujeto. Es una frase con los clásicos elementos que solemos encontrar últimamente en la EBAU, o perífrasis verbales o complementos de régimen y subordinadas dentro, y aquí se dan los tres elementos. Bien, pasamos al ejercicio número 5, que en este caso tenemos un análisis morfológico. La palabra que nos ponen a analizar es la palabra inevitablemente. Como estáis viendo, se forma a partir de un prefijo, que sería un prefijo negativo in, evit sería la raíz del lexema. Como viene de evitar, esa A la podemos separar y decir que es la vocal temática. Ble es ese afijo derivativo formador de adjetivos, es decir, un sufijo. Y tenemos otro sufijo más, que sería mente. Ya sabemos que toda palabra en castellano que acabe en mente es un adverbio. Entonces, tenemos que esta palabra, inevitablemente, es un adverbio que se ha formado por derivación, ¿de acuerdo? Y lo tenemos aquí escrito. Después, el tema de literatura. Las vanguardias, recordad que aquí ha habido una pequeña renombración. Las vanguardias tradicionalmente iban unidas al novecentismo y ahora pasan a ser un tema independiente y tocamos las vanguardias en Europa, España e Hispanoamérica. Entonces vamos a hablar de estos movimientos que surgen en torno a la Primera Guerra Mundial. Hablaremos de expresionismo, futurismo, cubismo, dadaísmo, surrealismo. Hay muchos más, pero estos son los más relevantes, al menos en literatura. Hablamos de sus orígenes, pues como os decimos, en distintos países europeos, pues por ejemplo en Italia y demás, o en Suiza. Tendremos que hablar de figuras importantes como Tristan Tzara o André Breton. Y ya si regresamos a España, tendremos que hablar de la relevancia de la revista de Occidente como medio de difusión de ideas para que se vayan conociendo estos nuevos ismos, la figura de Gómez de la Serna, en fin, el influjo del surrealismo en poesía posterior como en la generación del 27, que muchos de ellos se inician dentro de esta vanguardia, y luego qué ocurre mientras tanto en Hispanoamérica y qué autores van siguiendo esta corriente. Tendremos que nombrar, por ejemplo, a Guillermo de la Torre, a Borges, a Neruda, en fin, lo tenéis todo, como os digo, un poquito más desarrollado en el PDF y lo podéis leer con calma para que os quede claro o si estáis preparando la asignatura y el examen. En caso de que hayamos escogido hacer la valoración crítica de una obra, en la opción del texto A nos pedían una que estuviera escrita entre 1937 y el 74, es decir, desde la Guerra Civil hasta el final de la dictadura. Es una pregunta libre, no todos los institutos habéis leído las mismas obras, entonces aclarad desde el inicio cuál estáis valorando. En este caso, nosotras hemos escogido Nada de Carmen Laforet. Hablamos del momento en el que se publica, dónde se ubica la obra, su estructura. Otros críticos, otros literatos importantes como Ramón J. Sender, que ya valoró el estilo de Laforet. Y terminamos con una brevísima conclusión diciendo por qué consideramos que esta obra es relevante incluso a día de hoy. Pasaríamos a un texto B con un carácter totalmente distinto. Nos encontrábamos ante, si lo habéis visto al inicio del vídeo, nos encontramos ante un artículo de opinión publicado por Raquel Martos
y ya solamente con saber que es un artículo de opinión, aquí ya la forma de abordar el comentario cambia. Un artículo de opinión están fuertemente modalizados, esto es, vamos a encontrar mayor presencia en la primera persona respecto al primero que hemos visto. Podemos hablar, por ejemplo, de perífrasis verbales que van a condicionar mucho. En este caso va a haber de una obligatoriedad hacia el género masculino hacia el género femenino, y una posibilidad hacia el masculino que tiene vínculo con el contenido del texto, que ahora hablaremos de él. Y bueno, tenemos lo dicho, tenemos muchísimo comentario más que hacer. El contenido de este texto, voy a leer el resumen que hemos propuesto y así relaciono también un poquito con el comentario de más, sería: las mujeres han empezado a conquistar espacios tradicionalmente masculinos como el fútbol. Ellas continúan reivindicando la mejora de su vida laboral, personal y la posibilidad de conciliar ambas. Algunos de ellos, por contra, se sienten amenazados ante los avances femeninos y alegan, basándose en percepciones descontextualizadas o situaciones inexistentes, que su libertad de expresión y trato hacia las mujeres está siendo restringido. El texto parte de esta típica de frase de ya no se puede decir nada, ya no se puede hacer nada, ¿vale? Entonces, bueno, lo va comentando la autora. Es un texto bastante interesante, la verdad, tanto el texto de la opción A como el texto de la opción B. Sé que vosotros estáis preparando la prueba, vais ahogados y quizás no habéis reflexionado mucho acerca del contenido, y es totalmente lógico y normal, pero si tuviéramos un poquito más de tiempo para detenernos sobre la pertinencia y la relevancia de estos en la actualidad, la verdad es que un 10 total para quien los escogió, porque son muy interesantes, desde luego. Entonces, bueno, este sería el contenido, no me quiero enrollar mucho más. Si pasamos a la opción del texto argumentativo, nos están pidiendo que nos posicionemos a favor o en contra de que en el deporte las mujeres y hombres perciban las mismas retribuciones. Pues nos hemos posicionado totalmente a favor, porque al final la retribución es ante todo, como estáis viendo aquí, un hecho de justicia, es una garantía de que las mujeres se pueden dedicar profesionalmente a este tipo de disciplinas tradicionalmente reservadas a los hombres. Pues si un hombre se puede decir un salario digno, pensad en jugadores de la élite del fútbol, por ejemplo, que es el deporte, por lo menos en España, mejor pagado, no tiene que compaginarlo con otros trabajos, mientras que muchas futbolistas profesionales sí deben hacerlo. Si no le puedo dedicar el mismo tiempo al entreno, no voy a poder rendir igualmente. En fin, la calidad al final también se va a ver afectada. Entonces, en igualdad de condiciones económicas, probablemente el rendimiento de ambos, por lo menos de las mujeres, sea mucho mejor, y de ahí la justicia de pagar el sueldo merecido. Además, es un círculo vicioso totalmente, ya que no se pueden desarrollar en igualdad de condiciones si tienen, como estaba diciendo, que compaginar su trabajo con otro trabajo más para poder dedicarse a ello. Bien, pasaríamos a la parte de análisis sintáctico. Es una oración en algunas partes similar a la otra que hemos analizado. Dice: las mujeres tenemos que lidiar con el malestar que sienten los hombres. Pues fijaos que volvemos a encontrarnos con una perífrasis verbal en la oración principal. El sujeto de esa perífrasis sería las mujeres, en este caso no está omitido. Y volvemos a tener un complemento de régimen, como os decía, muy similar al anterior. Dentro del complemento de régimen hay un enlace y un término. En este caso el término es un sintagma nominal, no es la oración, sino que la oración la encontramos dentro. Fijaos que dicen, que tenemos el verbo sienten. Sienten es el verbo de la oración que tenemos, una oración subordinada de relativo, y ese nexo está funcionando como complemento directo, dado que el sujeto sería los hombres. En la pregunta 5, la B5, tenemos una pregunta bastante tradicional, la verdad, la de definir el concepto de sinonimia y ejemplificarlo con la palabra refugio. Pues si consultamos el diccionario de la RAE, o bueno, que en un examen no se puede hacer, pero si vamos pensando en palabras que signifiquen lo mismo que refugio, o por lo menos en el contexto dado, serían, por ejemplo, asilo o cobijo. La otra pregunta de literatura que hubiéramos podido escoger en este examen, en esta convocatoria, sería la novela del 39 al 75, es decir, la publicada en el periodo de dictadura. Breve contexto histórico que justifique un poquito la producción literaria de este momento. Pensad que hay una censura que condiciona lo que los autores escriben, y eso va a marcar todo de lo que tenemos que hablar, ¿vale?
Vamos a hablar de autores que continúan su trayectoria en el exilio y algunos que dentro del territorio español viven un exilio interior, por así decirlo. Hay voces que se levantan en contra del régimen y también hay literatura al fin del régimen franquista, no lo olvidemos. Hablamos de esa evolución, de una paulatina relajación de la censura y la publicación de obras y más obras a lo largo de todas estas décadas, ¿vale? Tenéis autores tan relevantes como por ejemplo Camilo José Cela, que tiene que estar sí o sí mencionado en este ejercicio. Llegaríamos a la última pregunta, que es la valoración crítica de una obra. Como hemos dicho, la podemos escoger y en este caso nos piden una obra escrita entre el 75 y el 39. En nuestro caso hemos elegido Romancero gitano de Lorca porque representa a la perfección el universo lorquiano recreado en las obras de este autor. Esa atracción hacia lo secreto, místico, trágico, también relacionado con el mundo gitano, la muerte, el simbolismo de este poeta, que queda muy reflejado en esta, que es una de sus obras cumbres, que es Romancero gitano. Si habéis llegado hasta el final del vídeo, muchísimas gracias. Espero que os haya servido muchísimo para preparar esta asignatura. Si os habéis presentado a la prueba, que os haya salido muy bien. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.